a ponernos en su presencia para pedirle que nos dé la gracia de poder dar ese mensaje de acuerdo a su voluntad y que también la podamos recibir, no solamente dar, sino el recibir ese mensaje en nuestra vida y que el Señor nos dice en esta noche. Entonces les voy a pedir que allí donde estén inclinen su rostro y nos pongamos en la presencia de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y santo, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da de comunicarnos. Aunque sea por este medio, podemos estar evangelizándonos a través de este medio. Pero sobre todo, Señor, te doy gracias por su infinito amor y su infinita misericordia, que sé que usted está presente en cada uno de nosotros. Y en esta noche, Señor, estamos ante usted y traemos ante usted todo lo que traemos en nuestra vida, todo lo que recibimos en este día, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil, lo complicado, todo, Señor, te lo traemos ante ti y te lo entregamos, Señor. Aquello que no pudimos cambiar, pues te lo entregamos también a ti, Señor. Hoy queremos en esta tarde escucharte a ti, que nos hables y nos des unos oídos que sepan escuchar, que sepan entender qué es lo que quieres de nosotros, a dónde nos quieres llevar. Si ya nos llamaste, Señor, hace algún tiempo a cada uno de nosotros, ahora, Señor, ¿qué más nos pides que hagamos para que podamos responder a ese llamado que tú nos haces? Te pongo en tus manos, Señor, úngeme de pies a cabeza y que todo lo que vaya a compartir sea lo que tú quieres que se comparta. Y a cada uno de mis hermanos para que escuchen ese mensaje. También te invito a ti, mamita María, que te quedes con nosotros, porque donde está el Hijo estás tú. Y sé que tú estás aquí en este momento. Te pido tu intercesión, mamita María, para que nosotros podamos escuchar al Señor en esta tarde. Cúbrenos con tu manto. Nos quedamos en su presencia, poniendo en sus manos también, Señor, aquellas personas que aún no se han conectado o que no se van a conectar por alguna razón, donde quiera que esté, pues que reciban su bendición. Con esa confianza recibimos la bendición todos juntos, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues una vez más, buenas tardes a cada uno de ustedes. Es un gusto estar con ustedes y me invitaron a compartir con ustedes nuestra misión. Nuestra misión, yo creo que cada uno ya sabemos más o menos nuestra misión, cuál es nuestra misión. Pero yo estuve reflexionando y meditando en lo que viene siendo nuestra misión y dije, bueno, ¿cómo podemos realmente reflexionar y profundizar cuál es la misión de nosotros? Pero antes de poder entrar en la misión como personas ya conociendo al Señor, voy a remontarme un poquito más atrás y mirar cuál es nuestra misión personalmente. Personalmente, ¿cuál es nuestra misión? Es más, yo no sé, yo creo que casi estoy segura, sin temor a equivocarme, que todos los que están conectados han hecho su primera comunión. ¿Verdad que sí? Los voy a recordar un poquito y voy a regresarlos a sus años cuando ustedes estaban en el catecismo. Ya hace mucho tiempo de eso, ¿verdad? Ya llovió, ya pasaron muchas aguas, pero no importa. Pero quiero que se recuerden ustedes cuando ustedes eran chicos, a la edad que hayan ido al catecismo, ustedes se acuerdan cuando iban y se sentaban y la catequista les enseñaba. Pero había una pregunta muy peculiar que a mí se me quedó muy grabada, no sé si a ustedes se les quedó, pero decían, ¿para qué te crió Dios? Era muy interesante esa pregunta, ¿para qué te crió Dios? Y yo me recuerdo muy bien que nos enseñaban a responder como los periquitos, que Dios me crió para que lo conozca, lo ame, le sirva en esta vida y después vaya a gozar con él allá en el cielo. Yo me recuerdo perfectamente de esas palabras. Wow, y dije, esa es la misión por la cual nos crió Dios. ¿Para qué te crió Dios? Pues Dios me crió para que lo conozca. Y después de que lo conozca, que lo ame
y luego que le sirva, pero fíjense que bien importante aquí, conocerlo, amarlo, servirlo y después ir a gozar allá al cielo con él. ¿Quién no quiere ir al cielo? Yo estoy segura que todos queremos ir al cielo, sin temor a equivocarnos. Todos queremos ir al cielo. Pero voy a comenzar reflexionando en esto precisamente, en esta pregunta que nos hacían en el catecismo cuando estábamos chiquitos. A lo mejor yo me recuerdo de eso, pero yo no le entendía. Realmente yo no entendía, solamente estaba memorizando lo que era la respuesta a esta pregunta. Pero hasta ahorita ya de grande es cuando yo empiezo a entender realmente el significado de lo que significa, ¿para qué me crió Dios? Para conocerlo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo conozco? ¿Cómo lo puedo conocer a Dios? ¿Cómo me puedo tener esa relación con Dios? Pues lógico, tenemos la palabra de Dios, que son los evangelios, que es su palabra de Dios de los Antiguos Testamentos, donde nosotros conocemos a Dios, donde nosotros vamos dándonos cuenta quién es Dios. Es más, las primeras personas que nos enseñaron a nosotros quién es Dios fueron nuestros padres. Nos enseñaron quién es Dios. A lo mejor de alguna manera nos decían, pues Dios, hay un solo Dios en tres personas diferentes, pero hay un Dios que está presente, que vive y que ama. Pero a mí me enseñaron que ese Dios también, si yo no hacía las cosas bien, me iba a castigar. Y hay de ti, me asustaban, me decían, hay de ti si te portas mal, Dios te va a castigar. Y yo aprendí que Dios me castigaba. Pero en realidad lo que quiero decirles es que yo aprendí de mis padres a conocer a Dios. De allí comenzó lo que viene siendo el conocimiento de quién es Dios. No lo conocí a plenitud porque en realidad cuando uno está chico no lo conoce más que lo que le enseñan sus padres, las oraciones y lo que aprendemos en el catecismo, pero aún así solamente son cosas aprendidas en nuestra mente que quedan grabadas, pero en realidad muchas de las veces no conocemos a Dios realmente como lo que es. Una cosa es conocer a Dios, y yo reflexionaba precisamente en ese de conocer a Dios. Hay una gran diferencia de conocer a Dios y amar a Dios. Una gran diferencia muy grande, porque hasta los demonios conocen a Dios, pero no aman a Dios. He ahí la diferencia. Conocen a Dios, pero no aman a Dios. Y hay mucha gente en el mundo que conoce a Dios, pero no aman a Dios. Saben que existe un Dios, saben quién es Dios, pero más sin embargo, Dios no tiene un lugar en su corazón, simplemente tienen un conocimiento. Hay personas que son muy sabias y que se saben la Biblia al derecho y al revés, pero solamente es un conocimiento intelectual, porque no tienen realmente ese amor a Dios. Entonces lo que nosotros es conocer a Dios, pero para conocer a Dios hay que entrar. También aquí voy a entrar un poquito más profundamente. Conocer a Dios es entrar en esa intimidad que viene siendo la oración. Dice por ahí un dicho, nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce, sino que conociendo es como nosotros nos vamos enamorando. Vamos a decirlo de esta manera. Si ustedes están casados, acuérdense ustedes cuando se enamoraron de su esposa, de su esposo o de sus novios si todavía no están casados. ¿Se acuerdan ustedes cómo se enamoraron? ¿Fue solamente por cartitas o por qué fue? Yo creo que no. La mayoría de las personas cuando se enamoran más bien por el contacto, empiezan a conocerse. Aún si fueron por cartas, porque a través de las cartas, aunque sea muy superficialmente, se va conociendo a la persona. Pero cuando realmente se va enamorando de la persona, es cuando tú vas viendo a esa persona, cómo es esa persona, cómo piensa esta persona, cuáles son sus gustos, qué le gusta, qué no le gusta, qué le agrada, qué no le agrada. Y eso va haciendo que crezca más el amor o definitivamente que se desilusione de la persona de la cual creía que estaba enamorada. O crece el amor o decrece, total, ¿verdad? Entonces, el conocer a Dios también no solamente es un conocimiento intelectual, sino que tiene que entrarse a una intimidad muy profunda que viene siendo la oración. A Dios se le conoce a través de la oración. Hace poco, yo creo que habrá unas 2 semanas o 3 semanas, que yo compartía un tema con nuestros hermanos de Orange y se llamaba el tema Dios hace grandes promesas a los que sirven de corazón. Y ese tema me llamó mucho la atención porque basado a eso,
Leía precisamente fue el mes pasado, en agosto, cuando el Papa Francisco puso un mensaje donde él decía, donde él proponía tres cosas. Propone a cada uno de nosotros la oración, la caridad y el servicio. Que ahí lo voy a relacionar mucho, ¿eh? Y el Santo Padre sueña, dice, sueña con una opción más misionera que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas las estructuras para la evangelización del mundo actual. Esto es lo que quería el Papa, una opción misionera que realmente salga a evangelizar, que vaya a aquellos lugares a evangelizar. Pero entramos lo que viene siendo la oración. Lógicamente, nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tenemos que dar, pero para eso hay que enamorarnos de Dios. El enamorarnos de Dios es a través de la oración. Por allí un obispo, y esto es uno de la Madre Teresa de Calcuta, llegó un obispo a visitarla. Y cuando estuvo con la Madre Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta le preguntaba, ¿cuánto reza? Dice el obispo, madre, yo me esperaba que me hiciera otra pregunta. ¿Cuánto amo a mi semejante y qué caridad tengo? Pero que usted me pregunta, ¿cuánto oro? ¿Cuánto rezo? Eso no me lo esperaba. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta dice que tomó la mano del obispo y le dijo confiadamente, hijo mío, sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Recuerda, yo solo soy una pobre mujer que reza, rezando. Dios pone en mí su amor en el corazón y así puedo amar a los pobres. Orando es que Dios pone el amor para poder amar a los pobres. Y eso viene siendo lo que viene siendo también la evangelización. Que nosotros necesitamos conocer a Dios, pero a través de la oración. Que podamos nosotros dedicarle ese tiempo a Dios para poder realmente conocerlo y amarlo. Nosotros ya nos enseñaron nuestros padres cuando éramos niños que había un Dios que nos amaba y que estaba con nosotros y que era un Dios que no tenía un lugar en el cual decir, nomás está aquí, sino que era un Dios presente en todos lados y que amaba con ese amor tan inmenso que incluso murió por nosotros en la cruz. Todo eso yo me lo recuerdo muy bien cuando me lo enseñaron y ustedes se lo deben de recordar. Pero aquí entra lo importante. Ya no se trata de nosotros solamente conocerlo, sino realmente amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque el amor de Dios, el amar a Dios, es a través de la oración que nos enamoramos, a través de ir conociendo al Señor. Entre más entramos en la intimidad con Dios, que viene siendo la oración, más desea uno estar con el Señor. Entre menos horas, menos está presente en el Señor. Menos está presente en nuestra vida el Señor, pero cuando más oramos, más desea uno orar. Y en esto entra que es bien importante el dedicarle el tiempo a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor en la oración? Eso se los dejo de tarea y ustedes saben cuánto le dedican al Señor. Pero a veces nosotros estamos tan atareados en las cosas que nos olvidamos de lo más importante que viene siendo el conocer y enamorarnos más de Dios. Uno se enamora más de Dios a través de la oración. Por allí en una meditación que yo leía, en una reflexión acerca de cuando estaba haciendo la consagración a la Virgen, mencionaba a la Virgen que la oración es tan importante porque la oración te da tanta luz que te puedes ver realmente tú como tal como tú eres. Y es verdad, te va descubriendo todas aquellas imperfecciones que hay en ti. No solamente te vas enamorando más del Señor, sino que también vas mirando todo aquello que necesitas cambiar. Entonces, entre más estás en la oración, más quieres estar en esa intimidad con Dios. Por allí también con la Madre Teresa de Calcuta, algunas religiosas le decían, fue a visitar un convento, a una de sus conventos, y llegó la Madre Teresa, y una de las religiosas va y le dice, Madre Teresa, venimos a hacerle una petición. Nosotros estamos muy ocupadas, tenemos mucho trabajo, atender a los pobres, dar de comer a los hambrientos, todo eso es mucho trabajo. Nosotros lo que queremos es que usted nos dispense para no ser oración y dedicarnos más de lleno a lo que viene siendo la entrega a nuestros semejantes.
la Madre Teresa de Calcuta los mira y le dice, ¿cuánto oran? Oramos 1 hora al día. Muy bien. Entonces, de aquí en adelante van a ser 2 horas que van a orar. Wow, esto es increíble, precisamente, porque a través, entre más oramos, más intimidad tenemos con Dios. Y entre más oramos, más nos enamoramos de Dios. Entre menos oramos, menos nos enamoramos de Dios. Y entre menos oramos, más vivimos nosotros y no vive Dios en nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros nos enamoremos de Dios. Ahora también viene que a través del amor, a través de esa entrega, viene siendo el amor. El amor, cuando amamos a Dios, hay amor por nuestros semejantes. Si no hay amor a Dios, yo no puedo amar a los demás. Es imposible. Yo no puedo decir amo a los demás, pero no amo a Dios. Eso no es posible. O amo a Dios, pero no amo a los demás. Va muy, muy relacionado. Amo a Dios, amo todo. No amo a Dios, no amo a nadie. Incluso no me amo ni yo misma. Aquí entra eso, lo que viene siendo la caridad. No crean que solamente amar a Dios, sino que el amar a Dios me tiene que llevar a la acción. Y la acción viene siendo el amar a través de la caridad al hermano. El saber nosotros compartir con aquel que tiene necesidad. El buscar a aquellos que tienen necesidad. Ahorita en la actualidad estamos viviendo situaciones muy difíciles que desgraciadamente esto nos separa del hermano, en lo cual no solamente nos miramos de esta manera y andamos siempre con el cubrebocas porque tenemos el temor de contagiarnos. Y hay tantas personas que están muriendo a causa de este virus, que están muriendo en soledad, que están muriendo y no tienen a los seres queridos precisamente porque se le aíslan por este virus. Pero aquí entra la caridad, el que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que están pasando por situaciones difíciles, tanto emocionalmente como materialmente. ¿Cómo yo puedo ayudar a esas personas? Entonces la caridad nos lleva, la oración nos lleva a la acción. No puede haber oración si no hay acción. Serían, por ahí dice Jesús, son unos mentirosos si es que hacen lo contrario, ¿verdad? La oración me lleva a la acción, al dar a los demás. Y entra lo que viene siendo el servir a los demás, estar con los demás, el dar la vida por los demás. Y fíjense, esto encierra lo que dice, nosotros queremos ir al cielo, esto es lo que nos pide el Señor. Si aquella persona que quiera ir al cielo tiene que vivir esto, conocerlo, amarlo y servirlo, para que después podamos ir a gozar allá en el cielo. Y eso es lo que realmente es el llamado que nos hace Dios. Esa es la misión principal para nosotros. Ahora, la misión puesta en acción como jóvenes para Cristo. Como jóvenes para Cristo tenemos un llamado muy especial. Sabemos nosotros que cada grupo tiene su carisma, tiene su don, su llamado especial. Yo no tengo el llamado que tienen mis hermanos que son carismáticos. Claro que me llama la oración y me gusta la oración, mas sin embargo, su llamado es muy diferente al de nosotros como jóvenes para Cristo. Y nosotros como jóvenes para Cristo tenemos el llamado a ir y evangelizar. Y nosotros nos sabemos esta lectura bíblica de que viene siendo San Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Pero hoy quiero que nosotros la reflexionemos y profundicemos un poquito más. No la sabemos nosotros y muchas veces la hemos leído, incluso a lo mejor hasta la hemos compartido en algún tema por ahí. Pero vamos a reflexionarla un poquito más y a profundizar en este momento, aplicarnos a nosotros como jóvenes para Cristo. Don Jaime, ya lo miré. Entonces vamos a aplicarla y la vamos a leer. Vamos a ir desglosándola poco a poco. San Mateo 28, 18 al 20. Y nos dice la palabra de Dios. Jesús se acercó y les habló así. Me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Esta lectura, creo que como jóvenes para Cristo hasta nos la sabemos de memoria.
Yo me la sé de memoria, nomás que la quise leer porque es muy importante leerla. El que nosotros reflexionemos y meditemos, Jesús se acercó. ¿Qué nos pide Jesús aquí? ¿Qué nos está pidiendo para anunciar la buena nueva? Para anunciar la buena nueva, primero que nos pide, nadie puede anunciar algo que no tiene. Vamos a decirlo de esta manera. Tenemos primero que vivir esa buena nueva en nuestra vida. Tiene que haber hecho un cambio en nuestra vida esta palabra de Dios en nosotros. Porque de lo contrario nosotros no podemos enseñar a otros, ni siquiera evangelizar, porque todos nosotros, todo bautizado, cuando fue bautizado, recibimos ese llamado de llevar el evangelio de amor a toda la humanidad. Y no solamente aquellos de jóvenes para Cristo, todo bautizado estamos llamados a llevar el evangelio del amor a toda la humanidad, a toda esa humanidad que tiene una necesidad, especialmente ahorita. La humanidad tiene necesidad de amor. Wow, que tiene una necesidad de amor tremenda. Ahorita en la actualidad, como se está viviendo, pues decirlo de esta manera, la pandemia debería habernos acercado más a Dios, pero tristemente no nos ha acercado a Dios como debería haber sido. Algunos sí, no puedo decir que todos no se acercaron a Dios, pero la gran mayoría, en vez de acercarse a Dios, los separó de Dios. Vamos, mirándonos solamente a nuestras parroquias, en nuestras comunidades. ¿Cuántas personas están en las comunidades? Yo oigo a las diferentes comunidades que dicen, es que ya somos tan poquitos, éramos 40, quedamos 20. Éramos 20, quedamos 5, quedamos tantos. Y no solamente eso, sino usted vaya a las misas, ya no es igual, ya no se llenan igual las misas como se llenaban antes. ¿Qué está pasando? Cuando este virus debería habernos acercado más a Dios, hacernos consciente más de quién es Dios, de que a pesar de la muerte, a pesar de lo que está pasando, Dios está con nosotros. Pero no, todo lo contrario, parece que el habernos encerrado nos hizo cómodos. Ahora queremos ver todo por la computadora, ahora hasta la misa la queremos por la computadora. Es mejor verla por la computadora que ir al templo cuando ya el templo se abrió. ¿Cuántos de nosotros, cuando no podíamos ir a misa y que teníamos que verla de esa medio, a mí me dolía en el corazón poder estar mirando la misa y no poder comulgar? Yo deseaba con todo mi corazón poder recibir esa Santa Eucaristía en mis manos y no la podía recibir. Mas, sin embargo, ahorita que tenemos esa oportunidad, muchas personas se han quedado en lo cómodo. Entonces, hay una gran necesidad, de verdad, una gran necesidad del amor de Dios en sus vidas. ¿Y quién va a llevar ese evangelio de salvación a ese pueblo, incluso a aquellos que fueron evangelizados, pero que de alguna manera se están quedando atrás? Somos tú y yo, los que tenemos que llevar ese evangelio a aquellas personas que están allá afuera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniendo a trabajar esos dones que Dios nos dio. Cada uno de nosotros tenemos dones y carismas que el Señor nos ha dado. Unos podemos lavar platos, otros podemos hablar, otros podemos cantar, otros podemos predicar. Ese es el don que Dios te dio. Entonces, ponerlo a trabajar para poder llevar esa evangelización. Es tan importante. Hace un ratito fui a confesarme, las confesiones son a las 4:30. De 4:30 a 5:30 está expuesto el Santísimo. De 6 en la misa. A hoy en la misa se me hizo tan interesante la misa como la estaba dando el sacerdote, porque nos hablaba en la lectura, donde nos habla de la multiplicación de los peces, donde le dijo Jesús a Pedro, ya no serás pescador solamente, sino que vas a ser pescador de hombres. Vas a ser pescador de hombres. Y el Padre mencionaba ese llamado de Dios que hace o que nos hace a nosotros, el ser pescadores de hombres. Él lo mencionaba acerca de su sacerdocio. Y él mencionaba y daba un testimonio de una ocasión cuando él le dijeron, cuando ya fue ordenado, él iba a ir a Guatemala a una misión. Y dice que se estaba despidiendo de sus papás y le hicieron una gran cena para poder despedirse de ellos. Pero cuando él estaba a punto de comer, tocaron la puerta y su mamá fue y abrió la puerta, y cuando abrió la puerta, le dijo a la persona, ¿qué quería? Y esta persona venía con una gran necesidad.
porque estaba pasando un gran problema en su casa. Y va la mamá y le dice al sacerdote, allí te hablan. Dice el padre que a él le dolía tanto dejar, porque eran unos taquitos dorados, que le dolía tanto dejarlos, pero dijo, lo tuve que dejar. Y le dijo su mamá, usted se consagró, ese es su trabajo. Así es que inmediatamente dejó sus taquitos, dijo, ahí me los guarda mamá. Yo en cuanto regrese, yo me los como. Y va con la persona, era una pareja, y esta pareja estaba llorando a la señora a mar tendido y le decía que tenía un grave problema. Dice, mire señora, no es que quiera ser descortés, pero yo ya estoy a punto de irme. Ya tengo que irme al aeropuerto, solamente estoy compartiendo los últimos momentos con mis papás, pero me tengo que ir. Y la señora más lloraba, dice que más gritaba y más lloraba y le pedía por favor que la acompañara a su casa. Dice, pues me partió el corazón. Yo no podía dejar de ir a su casa. Entonces lo que tuve que hacer, pues dije, vamos. Entonces vamos e inmediatamente vemos eso y usted me trae para atrás. Claro que sí. Y inmediatamente en el camino le iba diciendo, no, es que mi hija está poseída y necesito que usted vaya y le haga un exorcismo. Dice el padre, pues a mí yo me asusté en ese momento, pues cómo voy a ir, ¿verdad? Hasta de cierta manera le entró un temor, pero dice, bueno, pues ya estoy aquí, vamos. Y cuando él entró y llegó, dice que toda la gente estaba afuera y la muchacha estaba en su cuarto y le dice el padre, allí está, aquí lo dejamos, usted entre solito y ahí se los arregla. Y ahí si necesita ayuda, pues ahí nos grita. Y dice el padre, pero no se vayan muy lejos, aquí me esperan. Inmediatamente el sacerdote entró. Sí, cuando entró, él miró a esta joven sentada en la cama, pues no era lo que le habían descrito, ¿verdad? Y entró, se sentó a un lado de ella y empezó a platicar con ella. Y esta jovencita le compartía, padre, es que lo que a mí me molesta, lo que a mí me prende, es ver a mi papá y a mi mamá pelearse, gritarse, insultarse, decirse malas palabras. Eso es lo que me tiene mal. Dice el sacerdote que estuvo un rato platicando con ella y después de que ya terminó con ella, les manda a decir, quiero que vengan todos y vamos a hacer una oración todos juntos. Pasaron todos, dice que todos entraban, pero con aquel miedo y mirando a la muchacha a ver qué había pasado, cómo la miraban, cómo miraban a él, y todos entraron. Hizo la oración, se despidió de la muchacha y se fue, y ya les pidió que la llevaran a su casa. Y cuando ya iban en camino, el sacerdote le dice al matrimonio, quiero decirles que ella no tiene ningún demonio, el demonio lo tienen ustedes, porque ustedes como se pelea, como se insultan, ustedes son los culpables de que ella esté así, porque no ve el amor en ustedes, por eso está así. Dice que el sacerdote, que el hombre se le quedaba mirando nada más, pero no decía nada. La señora al final se bajó y le dio las gracias. Y esto es lo que quiero decirles. Hay una gran necesidad del amor de Dios. En las familias, en los matrimonios, con los hijos, hay una gran necesidad de amor. ¿Quién va a llevar ese amor a los demás? Somos nosotros, los que estamos todos aquí. Y cada uno tenemos esa misión de llevar esa palabra de Dios a los demás. Ahora vamos a profundizar un poquito en estas tres cosas importantes que están en esta lectura. Empezando, vamos a empezar donde dice la palabra de Dios, me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Le ha sido dada toda autoridad a Jesús. ¿Cómo ganó Jesús esa autoridad? Esa autoridad que tenía Jesús, ¿quién se la dio? Se la dio la relación que tenía con el Padre. Esa autoridad se la dio el Padre y él se la dio el haber muerto, entregado su vida por nosotros. No fue fácil, pero la ganó a través de hacer la voluntad del Padre, de llevar esa buena nueva hasta los confines de la tierra, de ir y evangelizar y llevarlo a aquellas personas que necesitaban escuchar de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios, a los pobres, a los necesitados. Y nosotros leemos la palabra de Dios donde nos dice que la palabra de Dios que recorría pueblos y evangelizaba, y que había momentos en que él no tenía descanso, que él no dormía por llevar la palabra, por llevar la buena nueva a aquellas personas que tenían necesidad. ¿Ustedes creen
que aquellos problemas que habían en aquel tiempo son diferentes a los problemas que hay hoy? No, casi vienen siendo los mismos problemas lo que está pasando que en aquel tiempo. Ahora, esa autoridad que tiene Jesús a nosotros nos da esa autoridad hasta cierto punto de llevar esa buena nueva a los demás. Pero Jesús nos enseña a través de su ejemplo. A través de su ejemplo nos muestra cómo es que se debe evangelizar, porque esa autoridad la ganó Jesús a través de su entrega. Qué fácilmente podía esa autoridad que tenía Jesús. Imagínense ustedes, si Jesús tenía esa autoridad, él bien podía haberlo hecho y mandar a chicotazos a todos los apóstoles a evangelizar, ¿verdad? Váyanse a evangelizar inmediatamente. No, no necesitó látigo, sino simplemente les dijo, con la autoridad que tenía, vayan, que viene siendo la siguiente parte, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¡Wow! Aquí viene el vayan. Hace una invitación, pero a la vez también es un mandato, porque no te está diciendo, hey, ahora tienes ganas de ir a evangelizar. Hoy no tienes ganas, no te preocupes, siéntate tranquilo, no hay problema. No, 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 no. A los apóstoles les dijo, vayan a evangelizar, vayan y lleven esa buena nueva a todas las personas. Vayan hasta los confines de la tierra y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque nosotros no tenemos tanto esa autoridad, a menos que solamente el bautismo de emergencia, pero más sin embargo, sí tenemos ese llamado de Dios a ir a evangelizar. Y ese es el llamado que Jóvenes para Cristo recibió cuando se formó Jóvenes para Cristo, el ir y evangelizar. Cuando aquellos jóvenes, en aquel momento que comenzaron Jóvenes para Cristo, a lo mejor no entendían la dimensión de lo llamado que les estaba haciendo el Señor, de ir a evangelizar. ¿Por qué Jóvenes para Cristo ha llegado a tantos lugares? ¿Cuántas personas no han pasado por Jóvenes para Cristo? Si recordamos y si nosotros pudiéramos contar todos los retiros que se han realizado a través de Jóvenes para Cristo y cuántas personas han pasado por Jóvenes para Cristo, yo creo que no podríamos contar. Serían muchísimas personas las que han pasado por Jóvenes para Cristo. Porque Jóvenes para Cristo sí escuchó este llamado, el ir, el vayan, no quedarse solamente con el recibir. Ahora recibiste, ahora te toca darlo. Porque ese es el llamado que nos hace Dios, el servir, el llevar el evangelio a los demás. El llevar y responder ese llamado, tenemos que llevar esa evangelización, porque es necesario también nosotros podernos despojar de nosotros para poder evangelizar. No se puede evangelizar si nosotros no nos despojamos de aquello que impide que la evangelización se lleve a cabo. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros evangelizar? ¿Qué es? ¿Puede ser el miedo? ¿Miedo a quién? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Que no sé hablar? El Señor va a hablar por nosotros. Nosotros no nos preocupemos, que el Señor va a hacer la obra. Si nosotros entendemos entonces realmente ese llamado que nos hace el Señor, al de que vayamos y compartamos a ese Cristo vivo a los demás, pero para eso necesitamos nosotros igual, tenemos que morir a nosotros, a nuestra comodidad, a poder realmente despojarnos de nuestro yo para salir y llevar esa palabra de Dios. Que verdaderamente esa palabra sea viva y eficaz. Por allí decía el sacerdote, es necesario pedirle la gracia del Espíritu Santo para que el fuego del Espíritu Santo nos prenda nuestro corazón y no nos deje tranquilos y que nos lleve a evangelizar, que salgamos de la comodidad, que salgamos de nuestros miedos, de nuestros temores y nos empuje a lanzarnos a llevar esa palabra de Dios. Que nada ni nadie nos impida llevar la palabra de Dios. ¿Miedo a qué? No debemos de tener miedo. Acuérdense de esto. Es un ejemplo que tenemos muy grande y a mí me llama mucho la atención la vida de Moisés. Moisés fue un gran líder que salió a llevar esa palabra de Dios. Cuando él recibió ese llamado,
cuando Dios le dio ese mandato, porque le dio una misión. ¿Cuál era la misión de Moisés? Sacar al pueblo de Israel de Egipto, llevarlo a la tierra prometida. Pero Moisés, como nosotros, tenía también sus pretextos y decirlo, porque Moisés no era cualquier persona, era una persona preparada, una persona formada intelectualmente. Vamos a decir que Moisés, si fuera en estos tiempos, fue a la escuela de Harvard. Y la escuela de Harvard es una escuela que todos quieren ir, de lo mejor. Pero más sin embargo, cuando le hace el llamado Dios, fíjense bien, cuando le hace el llamado Dios, los estudios no le sirvieron de nada. Se tuvo que despojar de sus estudios y entonces sí abandonarse a Dios y decirle, pues Señor, aquí estoy y no tengas miedo, que no sabes hablar, te voy a poner a Aarón, no tengas miedo, él va a ir, él va a hablar por ti, no tengas miedo. Entonces, Moisés para nosotros es un ejemplo que nos enseña a nosotros que no debemos de tener miedo, que tenemos una misión, sí, y créanme, mi misión que yo tengo no es la misión de don Jaime. Don Jaime tiene su propia misión, Mariana tiene su propia misión, José tiene su propia misión, cada uno tenemos nuestra propia misión, pero esa misión que nos llama el Señor a evangelizar es no tener miedo, sino realmente abandonarnos y no ponerle pretextos al Señor, porque a veces nosotros decimos, que predique aquel, yo no puedo, que haga el trabajo aquel, yo no lo hago, mejor aquellos. No, 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 es tu llamado, a ti te escogió el Señor, a ti y a mí, nos escogió el Señor. Entonces no debemos de poner pretextos para que nosotros podamos realmente responder ese llamado. Debemos realmente presentar ese amor de Dios a los demás. Cuando nosotros debemos de salir a evangelizar en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. El ir a evangelizar y llevar esa palabra de Dios, llevar esa palabra de consuelo, el hacerles sentir a aquellas personas que sufren, decirles que Dios está con ellos aún en el sufrimiento y que solos no están. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, y esto me viene ahorita mucho con lo que pasó ahora en Afganistán, a estos soldados que murieron a causa de esta bomba. Estas personas, yo leía un poquito de sus vidas y son jovencitos, de unos 23, 24 años. La persona más grande creo que tenía unos 30 y tantos años. Eran personas jóvenes. Estoy hablando solamente de los soldados, pero más sin embargo, murieron muchas personas más allá y no se habla aquí de ellos más que de los soldados. Pero lo que voy al enfoque de esto, hay personas que sufren. Aquellos padres de estos soldados, yo estoy segura que están sufriendo. Están pasando por momentos difíciles. ¿Y qué podemos decir nosotros? Pues dieron la vida por su nación, por su pueblo. Pero hay gente que sufre, que está pasando por situaciones difíciles y es ahí donde nosotros debemos de ir y llevar esa palabra de Dios, llevar ese consuelo a esas personas que sufren. Porque el Señor nos llamó a nosotros. Yo no sé a quién te va a tocar consolar, pero el Señor nos pone a las personas que tienen necesidad. Pero para eso necesitamos nosotros realmente escuchar ese llamado de ir, de llevar ese evangelio. Vayan a todas partes y lleven ese evangelio. Que no nos detenga y que realmente, igual que este sacerdote que nos compartía de su testimonio, esa era la misión, porque él lo reconoció. Este es mi llamado, que cuando vengan las personas y tengan necesidad, yo no de ponerles pero, sino responder ese llamado de Dios. ¿Cuál es nuestro llamado de nosotros? El poder compartir la palabra de Dios con aquellas personas. Ahora otra de las cosas que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¡Wow! Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta es una promesa que nos hace Jesús a nosotros, que Él va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Y yo le diría, hasta el final de nuestra vida, el Señor se compromete a estar con nosotros. Si nosotros le decimos, sí, aquí estoy, Señor, mándame donde tú quieras, el Señor se compromete a estar con nosotros. Hasta el último momento de nuestra vida, Él va a estar allí para esperarnos. Pero aquí es bien importante, esa promesa que nos hace Dios,
que él padeció, vamos a ponerlo de esta manera. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús al final de sus momentos, sus últimos momentos, fue abandonado por aquellas personas que más, vamos a decir, por sus amigos fue abandonado. Mas, sin embargo, Jesús aquí nos hace una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Así te abandone quien sea, tus hijos, tu esposo, tu esposa, quien te abandone. Yo me comprometo, lo dice Dios, yo me comprometo a estar contigo hasta el último momento. Y el Señor se está comprometiendo. Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuánto estoy yo comprometido con el Señor? ¿Cuánto estoy comprometido yo realmente con el Señor? Y lo digo porque nosotros hicimos un compromiso. Sin temor a equivocarme, los que estamos aquí conectados, la mayoría ya tenemos años caminando con el Señor. Ya tenemos tiempo en que el Señor nos llamó. Y cuando el Señor nos llamó, yo te puedo dar y te puedo compartir que en todos estos 30 y tantos años, porque soy del 84, todos estos 30 y tantos años que yo tengo caminando con el Señor, nunca me ha abandonado el Señor. Aún en los momentos más difíciles de mi vida, nunca me ha abandonado el Señor. Y yo te puedo compartir dos momentos muy palpables que he sentido, porque siempre lo he sentido, pero te voy a compartir dos, y así brevemente. Uno fue cuando yo padecí el cáncer. Cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, te voy a decir franca, yo no tuve miedo al morir. Cuando a mí me dicen que tengo cáncer, incluso recuerdo las palabras de la doctora y me decía, I'm sorry. Le dije, no lo sienta, está bien, no hay problema, porque yo no lo sentía, yo no sentía una preocupación realmente de decir, wow, ahora sí, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. No, que sí te voy a compartir que en el transcurso del proceso del cáncer, de la operación, que fue un proceso de recuperación, sí fue difícil, porque tienes que depender de que alguien más te cuide, de que alguien más te atienda. Después de eso, viene la quimioterapia, 6 quimioterapias. Yo no sé si ustedes sepan de lo que son las quimioterapias. No es fácil. Y aquellas personas que han pasado me pueden entender. No son fáciles. Pero cuando a mí me pusieron la primera quimioterapia y me dijeron esto te va a pasar, yo decía, no, yo no sentí tanto. Sí sentía cansancio, sí sentía esos dolores internos, pero más sin embargo, no lo sentí tan fuerte. Dije, sí se puede. Está facilito. La segunda quimioterapia, un poquito ya más fuerte. La tercera quimioterapia, en la cuarta, yo me quebré. En la cuarta quimioterapia, porque mi cuerpo ya estaba más débil. Mi cuerpo ya con tanta la quimioterapia te va atacando, porque la quimio lo que hace, ataca el cáncer, pero ataca todas las células sanas también. Te ataca todo completamente. Entonces prácticamente yo me doblé y hubo un momento en que yo sí dije, hasta aquí, Señor. Pero sí recuerdo muy bien ese momento que la que estaba de rodillas enfrente de mí era mi hija. Y mi hija volteó y me miró y me dijo, mami, tú puedes, porque tú tienes a alguien que está contigo. Cuando me dijo, tú tienes a alguien que está contigo, me hizo recordar que Dios está conmigo y me levantó. Fueron muy difíciles las últimas fueron difíciles, pero el que me sostuvo, el que estuvo allí, fue Dios. Y yo lo tomé muy en serio sus palabras, que el Señor estaba comprometida conmigo cuando yo le dije sí. En el momento que yo lo conocí, le dije sí, y mándame donde tú quieras, a donde sea, Señor, yo voy a ir. Y el Señor ha sido fiel conmigo. Yo no, porque sí he sido infiel con el Señor, le he fallado muchas veces, pero el Señor jamás me ha fallado. La última o la otra vez fue ahora que pasó lo del virus. Yo contraje el virus en diciembre, el 25 de diciembre, exactamente en Navidad. Y pues el virus llegó a mi casa. No fue yo que lo encontré en la calle, sino que llegó a mi casa. Cuando yo comencé con el virus, sí, un cansancio es muy difícil.
pero entonces, más bien los 10 días que yo estuve encerrada, porque todo lo contagiamos, Cestario, mi hermano, su esposa, los que vivimos aquí, todos al mismo tiempo. Pues prácticamente pues todos nos encerramos. Después de la recuperación, sí se quedó un cansancio muy grande, pero después de eso, a los 10 días, yo empecé a salir un poquito más. Cuando yo empecé a salir, realmente creo que fue eso porque fue en enero, cuando estaban las lluvias, cuando estaba el frío y de salir afuera me provocó más fuerte. Aún estaban las secuelas del virus y llegó un momento en que me afectó tanto que los pulmones se me inflamaron y era muy difícil respirar. Había momentos que no alcanzaba la respiración, cansancio, muy difícil. Creo que ahora sí entiendo lo que dice el ejemplo, que uno debe desear a Dios tanto como desea el aire, porque realmente entiendes lo que significa eso, el valorar realmente eso. Y yo lo entendí de esa manera en ese momento, pero también sentí la gracia de Dios y la fuerza de Dios aún en esos momentos difíciles. Y gracias a Dios, el Señor todavía me ha dado la oportunidad de seguir con ustedes. Tengo una misión que no sé cuándo va a terminar, pero solo le pido a Dios eso, que yo sé que Él está conmigo, que nunca me deje de su mano, que aunque yo me aleje, siempre me vuelva a llevar hacia Él. Y eso es lo que hace el Señor. Dios se compromete con nosotros, Dios está con nosotros y Él siempre nos va a escuchar. En cada momento va a estar ahí presente. Nosotros lo podemos ver en la vida de Jesús, en su vida de Jesús, cuando Jesús en sus 4 evangelios, Él entrega, lo podemos leer, Él entregó su vida, dio todo por amor a nosotros. Entonces nosotros también debemos de tener esa fe y esa confianza que Dios se entregó por amor a nosotros y que al morir por nosotros nos hace también a través de eso saber que nosotros tenemos que morir para poder vivir. Hay que morir para vivir. Y bien lo dice el canto, hay que morir para vivir. Y a través de su testimonio, Dios nos enseña en todos esos sufrimientos. Jamás Jesús fue abandonado por su Padre. Jamás. Y jamás seremos abandonados tampoco. Ahora, el llevar el evangelio sí trae sufrimientos. No quiere decir, y yo les compartí a las personas, el seguir al Señor, no todo es color de rosa. Sí trae problemas, sí trae sufrimientos, pero más sin embargo, la promesa de Dios que está con nosotros, eso es lo que nos debe mantener. San Pablo, ¿cómo murió San Pablo? Fue decapitado, pero más sin embargo no se detuvo a llevar el evangelio, día y noche la llevaba, a pesar de lo que pasaba, él llevaba el evangelio. San Pedro, ¿cómo murió? Crucificado con su cabeza hacia abajo, pero lo hizo por el evangelio también. Y podemos nosotros mirar cómo murió el primer mártir, Esteban, murió apedreado. Mas, sin embargo, al morir a todas esas muertes, pero San Pablo lo decía claramente, todo lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo lo considero basura. Entonces, San Pablo entregó su vida por llevar el evangelio. Y todo aquel que lleve el evangelio va a morir. Puede que sí. No sé cómo nos toca morir, pero se vamos a morir. Otros de los ejemplos que se me ha quedado muchísimo, ustedes han oído del obispo, un señor Romero. Un señor Romero, cuando él, en esos momentos que estaba pasando la guerra o lo que estaba pasando en El Salvador, los sufrimientos que tenía el pueblo, cómo sufría el pueblo. Mas, sin embargo, él hacía el llamado a las injusticias y les decía, señores gobernantes, les pido, fíjense bien lo que les decía, les ruego, les imploro, les ordeno, paren la violencia. Ese era el llamado que hacía el obispo. ¿Y cómo murió? Lo asesinaron. Pero no se cayó. Él seguía denunciando a pesar de lo que le pasara. Martin Luther King. ¿Quién fue Martin Luther King? Un defensor de los afroamericanos. ¿Y cómo murió? Fue asesinado también.
lógico. Pero qué bello sería y qué hermoso sería morir por Cristo. Que si Dios nos permitiera morir en ese sentido, entregando nuestra vida a Cristo. Porque esa es la meta, mis hermanos, el que nosotros podamos realmente trabajar por llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Que si nos sentimos cansados, que le pidamos la gracia al Señor. En la carta de Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice que la fe sin obras no es fe. La fe sin obras no es fe. Yo no puedo decir tengo fe, pero no tengo obras. Si yo tengo fe, lo tengo que demostrar con mis obras. Y eso es bien importante. Entonces, la evangelización o el evangelio nos lleva a la acción. No hay otra. El evangelio nos lleva a la acción. Si nosotros realmente hemos recibido esa palabra de Dios y como jóvenes para Cristo hemos escuchado su llamado, nos debe llevar a la acción. No podemos quedarnos sentados, sino que nos tiene que llevar y mover a ir y llevar esa palabra de Dios a aquellos jóvenes también que andan perdidos, a aquellas familias que tienen problemas, a aquellas confusiones que hay ahorita en el mundo, en lo cual están los matrimonios que se quiere aprobar en todo, los matrimonios del mismo sexo, el aborto. ¿Cuántas cosas están pasando en este momento? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para que el mundo sea mejor? ¿Qué estamos haciendo para que las cosas cambien? Aquí nos dice la palabra de Dios, hay que llevar el evangelio, la buena nueva, hasta los confines de la tierra. Para que realmente pueda llegar esa palabra de Dios, necesitamos nosotros concientizarnos de ese llamado que nos hace Dios como jóvenes para Cristo, como personas. Si mirábamos al principio, ¿cuál es nuestra misión personal principalmente? Es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y si nosotros hacemos estas tres cosas, podemos después ir a gozar en el cielo. Porque San Pablo, San Pedro, San Tomás, San Esteban, todos los santos entregaron su vida y ahora están gozando por el cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Yo sí quiero, pero sé que aquí está el trabajo, aquí. Por ahí decía alguien, ¿verdad? Y lo voy a relacionar, que una misa vale más que todas las misas después de muerte. Y es verdad. Igualmente digo, el trabajo es ahorita. Este es el tiempo. Cuando nos muéramos, se acabó el tiempo. Ya no hay oportunidad. Hoy es el momento que nos da el Señor para poder llevar su palabra a donde vayamos. Hoy es el momento en que el Señor nos pone en el lugar que estamos para realmente ser testimonio de ese evangelio, de esa buena nueva. No sé dónde te ponga, en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con lo que se atraviese en nuestro día. Esa es la oportunidad que nos pone el Señor de evangelizar. Entonces, mis hermanos, la misión que tenemos es eso, llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra, sin miedo, sin vergüenza, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero hagámoslo verdaderamente, enamorémonos de Dios, porque cuando estamos enamorados de Dios, la persona que está enamorado de Dios se le sale por los poros, se le sale, porque acuérdense que de la boca sale lo que hay en el corazón. Y si hay amor por Dios, lógico, tu conversación va a ser el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, yo concluyo con esto. Nuestra patria está en el cielo. Trabajemos para conseguir, para llegar a Él, para llegar a Dios. Porque de Dios salimos y a Él vamos a ir. Pero depende de nosotros si queremos estar en el cielo o si queremos estar en otro lado. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo de gracia que nos da el Señor.
Yo les pido ahora que inclinen su rostro y vamos a concluir con una pequeña oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y santo, te damos gracias porque una vez más nos recuerdas ese llamado que nos has hecho, Señor. Desde el momento en que hemos nosotros sido tus hijos adoptivos, tú nos haces el llamado de llevar esa buena nueva a todas las personas, a llevar tu amor a ese mundo que tanto clama, que busca locamente el amor fuera de ti. Que realmente nosotros podamos llevar ese amor, no solamente con palabras, sino con el testimonio. Que las personas que nos vean, te vean a ti, Señor. Que las personas que nos vean sientan tu amor a través de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si ha habido momentos en que nosotros no hemos sabido llevar la buena nueva, si no hemos sabido hablar de ti, si no hemos mostrado realmente tu presencia en nosotros, Señor. Y te pido, Padre, que nos des la gracia de serte fieles. Tú eres fiel, nosotros no, Señor, porque te fallamos constantemente, pero más sin embargo te pedimos esa gracia para poder responder ese llamado que nos haces. Y gracias, Señor, por escogernos. Gracias, Señor, por confiar en nosotros esta tarea tan inmensa. Sabemos, Señor, que no nos vas a abandonar, porque tu palabra lo dice, que estarás con nosotros hasta los últimos momentos. Estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con Arquidiócesis de Los Ángeles, con cada comunidad que en estos momentos está conectada. Aquellos que no se pudieron conectar, que allí sientan ese celo, ese fuego de tu Espíritu Santo. Si estamos apagados, préndenos, Señor, para que podamos llevar ese evangelio hasta los confines de la tierra, Señor. Que nos quites esa mediocridad si es que somos mediocres, Señor, y podamos llevar tu palabra sin miedo, sin vergüenza, sino con ese fuego que solamente da el Espíritu Santo. Madre Santa, tú la primera evangelizadora, ejemplo, modelo para nosotros, con ese sí que le diste al Señor sin reserva, que dijiste, hágase en mí según su palabra. Te pedimos, Madre, también que intercedas por cada uno de nosotros. Especialmente te pedimos que le pidas al Espíritu Santo que nos dé ese fuego para que nos prenda. Y si ya estamos prendidos, que nos prenda más para llevar su palabra. Que se sienta realmente esa presencia de Dios a través de nosotros y que todas las personas que se crucen en nuestro camino la puedan sentir y la puedan palpar. Y si hay mediocridad, que nos la quite, que nos caliente, que nos encienda y que nos lleve a esos lugares que necesitan precisamente que se escuche esa palabra de Dios. Gracias, Madre, por decir sí. Nos quedamos en su presencia pidiendo la bendición, Papito Dios. No nos despedimos de usted, solamente le decimos gracias por habernos permitido escuchar este mensaje. Ahora que lo podamos poner en práctica, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico porque solamente tú eres Dios. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Nos quedamos en su presencia pidiendo la bendición de lo alto y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que Dios los cuide y ojalá y pronto nos permita vernos en persona.